Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Desde Estados Unidos, la Casa Blanca se enfoca en neutralizar cualquier posibilidad de proporcionarle a través del comercio internacional oxígeno a Nicolás Maduro. Miraflores contra las cuerdas, con una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en anular concesiones que han sido otorgadas por parte de la administración pasada para que Chevron pueda realizar operaciones en Venezuela desde el punto de vista petrolero. Vamos a analizarlo con un experto que conoce muy bien el alcance sobre esta medida del gobierno estadounidense. Juan Fernández se conecta con nosotros él es miembro fundador de Gente del Petróleo, ex directivo de PDVSA y experto petrolero. Muchísimas gracias, Juan, por conectarte con nosotros en un momento tan preciso, sobre todo cuando todavía en Caracas, en Miraflores y los cómplices de ese palacio presidencial están en estos momentos quizás sacando cuentas, a ver de qué manera pueden asaltar lo poco que queda de la nación, quizás obtener lo poco que queda de estas licencias en vigor. Cuéntanos el alcance de esta decisión del gobierno de Estados Unidos. Bienvenido. Antes de iniciar, amigos, con las palabras del invitado que es el experto, ¿no?, en industria petrolera, señor Juan, quiero invitarles a darle me gusta a este video. No olviden comentar qué les está pareciendo las noticias, compartan con sus familiares y amistades y no olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo más videos de este tipo. Ahora sí, amigos, continuemos. Bueno, muchas gracias, José, y a tu audiencia. Voy a empezar diciendo lo siguiente. La represión es la orden del día, ¿no? Lo que acaba de pasar hace unos instantes con la vivienda de María Corina Machado, y eso es lo que siempre está maquinando Miraflores. Y por cierto, ¿no?, cómo reprimir al que piensa diferente. Pero de lo que hizo ayer el presidente Donald Trump, quiero destacar que dentro de ese tweet que él escribió en su red social, allí aparece un párrafo que es muy importante, en donde señala que el régimen de Maduro no cumplió con las elecciones libres y que estas elecciones libres iban a ser respetados sus resultados. Palabras más, palabras menos. Esto fue el fundamento para que la administración de Biden, con el secretario de Estado Blinken, le otorgaran, luego de estas conversaciones que hubo en México, en Barbados, etcétera, una flexibilización al régimen de Maduro para entonces a cambio tener esta expectativa que los venezolanos cumplieron el 28 de julio del año pasado y demostraron, a pesar de todas las trabas que hicieron, inclusive los que estamos afuera para votar, que la decisión mayoritaria del pueblo venezolano era un cambio político en el país, en paz y con democracia por delante. Bueno, al no cumplir con esto, evidentemente el acuerdo se rompe y por lo tanto, conociendo a lo que es el presidente Trump, toma la decisión acertada de decir que estas licencias no van a continuar. Esto significa, obviamente, en primer lugar, yo creo que para el régimen de Maduro, una situación que no tenían prevista que iba a ocurrir. Ellos pensaron que la visita del embajador Grenell iba a ser lo suficientemente convincente para ellos en términos de que no iba a pasar nada. Y resulta que sí está pasando. Bueno, como todos sabemos, la producción de Venezuela, para entrar un poco en la dinámica de los números, que sé que eso siempre nos ayuda a entender dónde estamos, desde que entra Chevron al día de hoy, la producción de Venezuela ha aumentado y el gran contribuyente a que eso haya ocurrido es obviamente Chevron, que hoy en día debe estar produciendo alrededor de unos 220.000, 230.000 barriles de petróleo por día. Esa producción de Chevron, por la obligación que se deriva de la licencia 41, tiene que ser comercializada
hacia el mercado de los Estados Unidos y en la costa del Golfo. Y es un fundamento que había en esta licencia 41 para que empezara a operar era la deuda que Petróleos de Venezuela tiene con Chevron, y que este era un mecanismo para ir cancelando por parte de PDVSA a Chevron. Luego vino una discusión sobre si se pagaba regalía o no se pagaba regalía. Como en Venezuela todo es opaco, o sea, ahora lo que se estima, y hay cifras que son algo variadas, que entre 4.000 y 6.000 millones de dólares entre impuestos y regalías fue o es lo que le ha dado al régimen de Maduro esta flexibilidad otorgada a Chevron, y que además, como todos sabemos, eso no ha ido a los bolsillos del bienestar social, ni de la mejora de la educación, ni de la salud, ni de la seguridad. Eso ha ido a los bolsillos de la corruptela que rodea al régimen venezolano. Por lo tanto, creo que esta medida va en la dirección correcta. Le agradezco al presidente Trump que la haya tomado. Estábamos muchos a la expectativa de que así fuese, y marca una vuelta de tornillo y presión sobre más cosas que van a venir con respecto al régimen venezolano. Juan, muchas gracias por hacernos... Claro, recordemos que la industria del petróleo no es una industria barata, ¿no? O sea, obviamente Venezuela aprovecha mucho este tema y recibe unas regalías pues altísimas. Y el hecho de que haya funcionado en algún momento en el gobierno de Biden y le hayan renovado contratos, les ha dado un respiro, ¿no? Porque han podido continuar con sus cosas maquiavélicas, tiránicas allá en Venezuela. Sin embargo, ahora que Trump ha cancelado esos contratos, pues se espera, bueno, yo espero la verdad también, que pues la economía de la tiranía disminuya, ¿no? Y no me refiero al país de Venezuela y sus ciudadanos, me refiero a la tiranía, porque sabemos que el dinero que hace Venezuela con petróleo y estas cosas, no lo aprovecha el pueblo, no lo destina para el pueblo, no lo lleva a los hospitales, no lo lleva a los colegios, si no la población no se iría del país, los está destinando para cosas personales, Maduro. Entonces, y por personales me refiero al crecimiento de su crimen organizado, compra y venta de narcóticos, exportaciones. Entonces ahora que el mundo está poniéndole ojos, pues no puede hacer mucho, ¿no? Y necesita del dinero. Y yo creo que esto que están haciendo con Chevron va a ser un pequeño paso para la carta del triunfo. Así que amigos, no podemos rendirnos en este momento, tenemos que seguir luchando para poder derrocar a esta dictadura tan horrible que vemos hoy en día. Continuemos, amigos. Entender con esta explicación el alcance tan profundo de lo que es un esquema de progreso hacia un nuevo mecanismo por parte de la política estadounidense en contra de Miraflores. Como bien lo comentaste, esto no es inmediato el resultado, lo podemos seguir viendo y es una escalada. Esperemos que prosiga, veremos cuáles son los resultados y de seguro en una próxima oportunidad vamos a volver a conversar. Un gran abrazo a la distancia, Juan. Muchas gracias, José, y solamente quiero finalizar con un pensamiento que creo que es importante para todos nosotros los venezolanos. Venezuela representa dentro de la América Latina el país con mayor potencialidad para crecimiento económico, para oportunidades de negocio y para un intercambio real y muy importante con los Estados Unidos de América. Por lo tanto, esa decisión estratégica que se tomó ayer va a venir acompañada de que vamos a recuperar a nuestro país, que vamos a recuperar la economía y que vamos a tener un país de oportunidades para todos. Que así sea, cúmplase. Y viniendo de un experto en materia de negocios que llevó la principal empresa del país y una de las principales del mundo entero a la cabeza con tu dirección, de verdad es de confianza este testimonio. Un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima.
Gracias, José. Seguro que Donald Trump no quiere hacer cambios de régimen. Así lo dijo el enviado especial del gobierno estadounidense Richard Grenell durante una entrevista en la que conversó acerca de su reunión con Nicolás Maduro en Miraflores, en Caracas, el pasado 31 de enero. Si bien es cierto que Donald Trump menciona, ¿no? Grenell menciona que no quiere un cambio de régimen, también se sabe que él no apoya la tiranía, o sea, no apoya la dictadura de Maduro. Entonces, claro que existe una cierta forma extraña de decir, ¿no? En la que, por decir, no le importa, pero al mismo tiempo sí le importa. Lo cierto es que está prácticamente apoyando a Venezuela, al país venezolano que pues le ha dado votos en las pasadas elecciones de Estados Unidos. Me parece bien que los apoye, ciertamente. Sin embargo, creo que sería mucho mejor si los apoyara y quisiera sacar a Maduro. Pero yo creo que también esto es parte de una estrategia, ¿saben? O sea, yo creo que Trump actualmente está diciendo que no quiere que salga la tiranía, justamente para que la tiranía no sospeche. Solo diga, bueno, solo quiere hacer esto. Entonces se confían, y así como con el caso de Chevron, se confiaron y les quitó todo. O sea, les ha quitado la inversión del petróleo, que ya, si no me equivoco, el 4 de marzo, o sea, mañana, ya debe estar en vigencia, y ya deberían estar empezando a retirar, ¿no? Chevron de Venezuela. Continuemos. Y Nicolás Maduro dijo que no se dejará intimidar por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revocación de la licencia que había sido otorgada a Chevron para operar y extraer petróleo en Venezuela. Trump dijo hace 2 días que revocará esa licencia que había sido concedida por el presidente Biden hace 2 años. Acusa Trump a Maduro de no avanzar en las reformas electorales y tampoco en los acuerdos sobre retorno de inmigrantes. Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso, de igual a igual, lo haríamos. Lo hemos hecho y lo haremos sin problema. Pero si los gringos quieren continuar su camino de apostar al fascismo, a la violencia en Venezuela, de apostar a las sanciones, allá ellos. Nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía. No soy chantajeable por nadie. Tengo una sola cara. Y el que quiera hablar conmigo, cara a cara, con respeto, con igualdad. Porque soy hijo de Bolívar, de Chávez y de este pueblo heroico. Y no me le rajo a nadie. No me le rindo a nadie. Y solo obedezco al pueblo soberano de esta Venezuela heroica. Desaparecer a la oposición política y nos culpa de una cantidad de cosas que no hemos hecho, nos mete en esta situación. O sea, nosotros obviamente logramos salvarnos y no estar dentro de la otra opción era estar presos en una cárcel como están todos nuestros compañeros desde hace 1 año, incluso algunos de ellos. Entramos aquí nosotros 6, convivimos durante muchos meses con Fernando. Una rutina, de verdad, Fernando, yo lo escribí ayer en un texto que circulé. Fernando era una persona con una rutina súper organizada, de ejercicios 3 veces al día, de lectura, de comunicación con su familia. Todo esto se empezó a complicar y esto afectó muchísimo, porque al final terminas de no poder tener contacto físico con tu esposa, con tus hijos, que venía pasando, y de un día para otro, después del 28, que esto se incrementó, se acabó todo eso. Entonces, claro, eso empieza a afectarte, la distancia y además el ser completamente inocente y no conseguir refugio de ningún tipo, no conseguir ser escuchado, porque esa es otra, no conseguir ser escuchado por quienes pueden hacer algo para que esta situación se termine. En todo este proceso, hace un par de meses, bueno, él hizo su proceso de conversación y buscó una salida para quedarse en Venezuela. Él estaba obsesionado en no irse porque, bueno, quedarse con su familia y bueno, consiguió un mecanismo para salir, y estando afuera, pues obviamente, como yo digo, aquí el que está preso adentro está preso afuera también, ¿no? Porque es una situación terrible que afecta a todos los venezolanos y eres parte además de un constante proceso de amenazas, ¿no? Entonces
Es muy triste ver que el desenlace de Fernando haya sido su vida, porque es muy injusto. Fernando era inocente, igual como somos todos nosotros, completamente inocente. Su único delito fue querer una democracia y querer unas elecciones y buscar unas elecciones limpias, trabajar para eso, y simplemente eso fue un deseo que le costó al final del día, bueno, este desenlace terrible, porque hay mucha presión, mucha angustia. Así te digo, esto es agotador, agotador. Preocupa todos los días mis compañeros que no vaya a pasar una tragedia. Nada más te digo, o sea, aquí todos han tenido accidentes, Lucía. Todos. El propio Fernando una noche se reventó la cabeza, y tocó ayudarlo y curarlo. Omar también se desvaneció completamente. Humberto tuvo una caída en una de las noches oscuras y se demoraron casi unas 20 horas y llegaron los paramédicos finalmente del régimen a coserlo, más de 20 puntos. O sea, todos hemos sufrido. Yo rodé por esas escaleras una noche y me di durísimo en la columna, pasé una semana casi que no me podía ni sentar. O sea, todos, Pedro se cortó la mano con un cuchillo. O sea, son cosas que pasan, son accidentes que pasan a cualquiera, pero tú estás aquí encerrado, y ahora encerrado desde hace meses, desde diciembre, sin ningún tipo de acompañamiento del cuerpo diplomático, sin ningún tipo de acompañamiento de los empleados que tenían años trabajando para esta embajada. Todo es telefónico, obviamente, porque están muy pendientes, por supuesto. Es terrible, o sea, todo está mal. Entonces aquí puede terminar pasando una tragedia, y al final del día, esa es la conciencia que hay que mover, ¿no? De quién es responsabilidad esto, porque si bien tienes un régimen represor que destruye la gente, ¿no? Destruye al ser humano, te destruye emocionalmente, físicamente, porque puede. También hay una corresponsabilidad de los órganos internacionales y de los países que hacen vida en este país, en Venezuela, y tienen su representación diplomática acá, que están permitiendo que esto pase frente a ellos. Igual que la iglesia, o sea, igual que la iglesia. Asume Brasil la protección de esta embajada. ¿Qué significa esa protección? Obviamente, ellos no están a cargo ni de los gastos ni de nada, pero sí están a cargo de la protección de la sede y de la protección de los asilados. O sea, quien debe tramitar el salvoconducto para nuestra salida de acá le corresponde al presidente Lula, al gobierno de Itamaraty, hacer la gestión para que eso suceda. Obviamente, y nosotros hemos dicho muchas veces que agradecemos que primero Brasil haya asumido la protección de la embajada y la protección de nosotros, pero sí creemos que ha hecho falta mucha más rapidez en la solución de este conflicto que se maneja diplomático en Venezuela. ¿Por qué? Porque, Lucía, al final poner una planta que están en ese proceso no resuelve el problema de fondo. O sea, el problema de fondo es terminar de cerrar este capítulo de esta embajada que ya va a cumplir un año, y que además las condiciones de amenaza y del bullying diplomático, como digo yo, es cuando quieren, cuando les da la gana, cuando sienten que tienen como que marcar el terreno, entonces vuelven otra vez hacia la embajada, con amedrentamiento, con intimidación, bueno, o sea, terrible. Ayer veíamos a miembros del régimen acusándonos a nosotros de haberle hecho daño a Fernando. O sea, hay que ser, o sea, de verdad que es terrible pensar que todo le dan la vuelta para burlarse del ser humano, porque al final es un bullying al ser humano. Se une David Smolansky. Buenas noches a la comunidad de el Agora Institute, a los diplomatas, a los venezolanos. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video. No olviden comentar qué les está pareciendo. No olviden compartirlo con sus familiares y amistades. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ya saben que eso me motivaría muchísimo. Ahora sí, continuemos, amigos. ¿Puedo hacer esto sin el micrófono? Sí, el problema continúa. Es bueno ver caras familiares aquí con nosotros, que han sido parte de esta comunidad, y estoy feliz de estar aquí con nuestra líder, María Corina Machado, quien se une desde una casa segura en Venezuela.
Cuando empecé a ser parte de la comunidad de Johns Hopkins hace 3 años, cuando empecé este camino como fellow en el Agora Institute, uno de mis objetivos era mantener a Venezuela en el radar, darle voz al sufrimiento de nuestra gente, las violaciones de recursos de derechos humanos y la migración. Hoy, más de 3 años de haber empezado este camino, estoy feliz de que tengamos este evento con nuestro presidente electo, quien grabó este mensaje para nosotros, que fue presentado, y tener aquí también a nuestra líder María Corina Machado. Este es un lugar donde líderes, congresistas y otros representantes se han parado a hablar. Y es muy importante que los líderes de Venezuela estén aquí. Probablemente no de una manera convencional, ya que yo soy un exiliado, Edmundo también es un exiliado y María Corina Machado está en una casa segura. Debemos reconocer todo lo que hemos logrado en los últimos años. En el 2023, Venezuela no tenía esperanza. La oposición estaba fragmentada y dividida. La mayor prueba de esto, hace 2 años, era que 50.000 venezolanos cruzaron el Darién solo en 2023. En ese contexto decidimos hacer unas elecciones primarias, impulsadas por la represión del régimen. Y millones de venezolanos fueron en octubre del 2023 para elegir a María Corina Machado como su líder. Pero Venezuela no escogió solo un candidato, escogieron un líder. Estábamos preparados para las elecciones del 28 de julio. Y el régimen descalificó ilegalmente a María Corina Machado. La oposición democrática se unió para elegir a Edmundo González para representar esta decisión del pueblo venezolano de unirse y de elegir a un líder opositor. Esta campaña se enfrentó a demasiados obstáculos. Quizás la campaña que tuvo más obstáculos en la historia de Latinoamérica. Más de 4 millones de venezolanos en el exterior fueron baneados y fueron impedidos de que votaran. Y estos problemas unieron a Venezuela como nunca antes, tanto los que estaban adentro como los que estaban afuera. El nombre de Edmundo González Urrutia se volvió común en todas las casas venezolanas. WhatsApp era nuestra herramienta principal para organizar campañas, para organizar movimientos. María Corina Machado fue descalificada de poder presentarse en su campaña. Imagínense una campaña en Estados Unidos y que alguien esté en California y necesite ir a Washington, D.C. y que debas irte en un carro desde un lugar al otro porque no permitan que te montes en un avión. María Corina estuvo viajando 12, 14 horas en un carro o en una lancha para poder llegar. Las condiciones eran terribles para las elecciones del 28 de julio, pero millones de venezolanos fueron y eligieron a Edmundo con más de 70% de los votos. La diferencia de votos entre Nicolás Maduro y Edmundo González fue la más grande de nuestra historia.
Trataron de confundir a los votantes hasta cambiando la boleta de las elecciones. El acto de resistencia más grande se presentó después de las elecciones, cuando miles de venezolanos se quedaron como voluntarios para defender las actas de votación. Usando una estrategia digital que tomó por sorpresa al régimen, pudimos subir estas actas a una página web. Y esta página podía ser accedida por cualquier persona en el mundo, siendo verificada por académicos y expertos. Déjenme mostrarles algo. Esta es probablemente nuestra segunda acta de independencia. Las actas originales que fueron recolectadas por voluntarios. Miles de ellos en este momento son presos políticos o están amenazados y debieron salir del país. Quiero que vean esto porque son poderosas. Y mucha gente reconocen a través de esto a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Quiero tomar esta oportunidad para anunciar en el Instituto Agora el reporte técnico electoral. Hay referencias muy importantes para entender cómo sucedieron las condiciones que se dieron en Venezuela durante estas elecciones. Y esta será una referencia para cualquier conversación sobre el esfuerzo que se hizo en las elecciones de Venezuela en el futuro. Esta lucha continúa hasta hoy. Nicolás Maduro fue el primero en saber que perdió las elecciones del 28 de julio. Y es por eso que los venezolanos enfrentan una brutal represión. El nivel de persecución ha sido increíble desde las elecciones. Venezuela está bajo un estado de terrorismo. Que no se ha dicho. ¿Por qué? Nos preguntaremos muchos, ¿no? ¿Por qué se categorizó a Venezuela como un estado de terrorismo? No es algo complicado de entender. El terrorismo es pues intentar gobernar, ¿no? Tratar de controlar a las masas a través del terror. ¿Y cómo se siembra el terror? Utilizando armas, amenazas y ese tipo de actos, ¿verdad? En el caso de Venezuela se le categorizó como terrorismo justamente porque Maduro estaba tomando el control de las armas y utilizó las armas prácticamente para robarse la candidatura, para robarse el puesto de presidente, y se autoproclamó presidente con todo ese apoyo en las Fuerzas Armadas. Entonces no hablamos de una dictadura, porque las dictaduras, si bien es cierto, también toman el poder por la fuerza, no es diferente de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Lo han categorizado como un acto de terrorismo. Y además que Maduro tiene cierto afín con los terroristas, ¿no? Y hemos visto ya cómo ha dado apoyo a estos individuos que son personajes atroces, la verdad. Continuemos. Dicho desde regímenes opresivos de los 90. Más de 2.000 personas han sido apresados ilegalmente. Muchos de ellos han sido menores de edad. Muchos ciudadanos han sido matados por fuerzas de seguridad. Mujeres han sido abusadas sexualmente. Y niños han sido torturados física y psicológicamente. Esto ha forzado al exilio a nuestro presidente electo y ha hecho que María Corina Machado se mantenga escondida. Hay agentes cubanos de inteligencia que
se han encargado de ser espías para facilitar información de contrainteligencia para detener ilegalmente a voluntarios que se encargaron de resguardar las actas de votación. Y muchos otros se encargan de dar consejos sobre torturas. China también se ha encargado de dar consejos sobre control social. Esto asfixia, esto restringe este mecanismo de anulación de licencia en el que la administración de la Casa Blanca en esta oportunidad se afinca contra Nicolás Maduro, puesto que, como bien lo acabas de mencionar, no ha cumplido con los acuerdos. De hecho, a lo mejor con ligereza tomaron en cuenta la presencia de Grenell en Venezuela y dijeron, no, ya nos estamos acercando. Y sin embargo hemos visto cómo persiste la persecución de la justicia internacional en contra de Nicolás Maduro. No se le ha liberado el precio de su cabeza para su captura, ni la de Diosdado Cabello, ni el resto de sus cómplices que tienen recompensa, y tampoco persiste la búsqueda de activos. Los aviones todavía son objeto de la justicia y cualquier tipo de embargo. Es decir, todavía Estados Unidos tiene mucho que buscar para, en este caso, hacer justicia con la presión económica y política. Exactamente, yo sí creo. Empezando propiamente con el sector petrolero y luego de las declaraciones del secretario de Estado Rubio, que señaló que esto va a tener un alcance mucho mayor. Fíjate, ¿y eso qué significa? Bueno, que hay varias empresas en Venezuela, no todas americanas, que están operando, que muy probablemente se vean afectadas por el efecto que puede tener una sanción secundaria, ¿no? Cuando se habla de empresas que no son norteamericanas, y me refiero a los casos de Repsol, a los casos de Eni, a Marcel Prost, que estas son empresas europeas que tienen asociaciones con PDVSA, pero también me refiero, por ejemplo, a las empresas de servicios petroleros que operan en Venezuela gracias a la licencia 44A, en donde están compañías como Halliburton, Baker Hughes, que son americanas, que van a cesar de operar en Venezuela. Y luego tenemos otro efecto que tiene que ver con empresas que vienen intercambiando y haciendo negocios de suministro con petróleos de Venezuela, como es el caso de la compañía de la India refinadora Reliance, que está recibiendo crudo pesado venezolano y le entrega a PDVSA volúmenes de diluente que se utilizan para la producción de la faja. Este negocio se puede acabar y seguramente va a estar contemplado dentro del alcance del cambio de la política de presión hacia el régimen de Maduro. Y también hay otros negocios que se estaban comenzando a ver, algunos con un crecimiento importante, como es el suministro de asfalto también aquí a la costa del Golfo a través de traders, bueno, yo creo que también se va a ver afectado. Entonces, PDVSA en este momento tiene una situación muy complicada, a pesar del anuncio del mes pasado que habían llegado al 1.000.000 de barriles, y que esto va a complicar su situación operativa, comercial y financiera aún más, y por lo tanto eso es una presión que se ejerce directamente, ¿no?, al régimen de Maduro, para que entienda que si no se cumple con los acuerdos, eso trae consecuencias. Y ya lo hemos visto cuando el presidente Trump recientemente, inclusive con Petro, le dijo: si no quiere que se manden las personas en las aeronaves americanas, bueno, aténgase a las consecuencias, y rápidamente Petro buscó un mecanismo para aliviar. Entonces yo creo que entramos en una fase nueva de presión. Esto es un proceso estratégico. Esto no tenemos que tomarlo como que ya todo está solucionado, pues sabemos que el régimen siempre busca, ¿no?, sus mecanismos, pero sin duda aquí hay otros elementos que yo creo que van a salir a la palestra, como son temas de seguridad nacional de los Estados Unidos. Venezuela es un país lamentablemente invadido por el narcotráfico, con graves problemas por el pass-through que representa Venezuela y que afecta a los Estados Unidos. Inclusive el Petranilo ya se habla que está pasando por Venezuela. Todo el problema que hay en la frontera
con Colombia, con estos grupos insurgentes, la explotación minera irracional, bueno, una cantidad de situaciones que inclusive desde el punto de vista financiero y toda esta gama de situaciones van a ser mecanismos de presión hacia el régimen que ojalá y entienda que lo mejor que le puede ocurrir es que haya una transición democrática, pacífica y digamos de una manera tranquila para que se respete la voluntad popular de los venezolanos que la expresaron el 28 de julio siendo elegido presidente Edmundo González Urrutia y a través del liderazgo que representa María Corina Machado. Juan, muchísimas ¿Han visto ustedes personal diplomático capaz de apersonarse en estas alcabalas como para intentar dialogar capaz con la seguridad o intentar ingresar a la embajada? No solo Argentina y Brasil, digo cuerpo diplomático en Caracas. No, para nada, cero. Solamente vimos a una camioneta, cuando Fernando se fue, una camioneta de Suiza que vino a acompañar el proceso, pero de resto nada, absolutamente nada. Y ese es el reclamo que yo tengo. Porque además eso, realmente tú no haces nada viniendo para acá. O sea, que vas a pelear con unos muchachos encapuchados que están aquí, que están abajo, que lo que siguen es órdenes. Ellos cuando paran a los motorizados o cuando paran a quien sea le dicen, no, estás detenido. Y no lo dejan y dicen, no, bueno, está bien, yo no entrego la comida, me la llevo. No, dame la cédula, te quedas y los dejan 6, 7 horas ahí parados. Les quitan los papeles, los amenazan. Entonces, vas a hablar con ellos. Porque además la excusa que te dicen es, no, es que estamos esperando autorización del superior. Entonces, ¿de verdad un cuerpo diplomático se va a enterar ahí? Yo creo que aquí, o sea, de verdad, o sea, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el derecho internacional que te asiste? Entonces, esto es un gobierno legítimo. Esto es un estado criminal que tiene a todo el mundo amenazado bajo coacción. O sea, esa es la pregunta. O sea, aquí hay que decidir con quién te estás entendiendo. ¿Te estás entendiendo con el canciller o te estás entendiendo con un criminal? Porque si te estás entendiendo con el canciller, tú tienes que tener mecanismos de entenderte con el canciller. Y sentarte y decirle, mire señor, vamos a hablar sobre este tema de la Embajada Argentina. ¿Cómo hacemos para resolver esto? ¿Cómo buscamos una salida con el compromiso? No sé qué. Eso es un entenderse en democracia. Cuando tú lo que recibes es, eso es mentira, eso no está pasando, el que se acerque ahí lo expulso, entonces te estás entendiendo con un criminal. No te estás entendiendo con un funcionario en una democracia. Entonces yo creo que aquí es muy importante establecer eso. Entonces mi problema es que nadie quiere hablar del tema. Nuestro problema es que nadie quiere hablar del tema. No se habla así porque da miedo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Porque tú no puedes seguir jugando a la democracia cuando te están tratando como un criminal. No, pero además ese sería el mensaje para todos. Perdóname, para Suiza, para Italia, para Alemania, para Ecuador, para todos los países. Para todos los países. Ni siquiera es solamente para Argentina, porque honestamente yo creo que Argentina cumplió su misión de atendernos y recibirnos. Y además fueron expulsados. Brasil tiene que hacer más bajo este parámetro. Tú te estás sentando con un canciller para entenderte y llegar a un acuerdo en el marco de la protección que te asiste, que es la Convención de Viena y la Convención de Caracas. Vamos a sentarnos a hablar y buscamos una solución. Pero ha pasado un año. Brasil está protegiendo esto desde el 1 de agosto del año pasado. O te estás entendiendo con una cancillería que no es cancillería, es un criminal en el cual te dice, no, cállate, porque si no te expulso. Ese tema no se toca. Cállate. Eso es bullying criminal. Entonces ese es un poco lo que tenemos que destapar. O sea, es como tenemos que, ¿sabes? Quitarle la capa a la cosa y empezar a entender de qué estamos hablando. Buenas noches a todos. Mi nombre es Michelle y soy una ciudadana colombiana-americana. Soy una asociada que trabaja en la parte de los derechos humanos y las políticas públicas en Estados Unidos. En nombre de este instituto quiero agradecerles y darles la bienvenida a este foro sobre la democracia en Venezuela y su importancia para el hemisferio. Aquí hablaremos de la gran victoria de Edmundo González, que ganó más del 60% de los votos
y sobre todo de Maduro, quien se rehusó a aceptar esta ganancia. Amigos, vamos a recordar un poco lo que sucedió las pasadas elecciones de Venezuela, ¿no? Cuando ganó la oposición de Maduro, o sea, el presidente del mundo, cuando ganó las elecciones de forma aplastante. ¿Qué nos indica que haya ganado de esa forma tan drástica, tan aplastante, por mucho más de un 30%? Significa que el pueblo quiere un cambio. Significa que el pueblo está cansado de vivir en cómo está actualmente. Está cansado de este gobierno que los oprime, que no los deja crecer, que los hace huir del país. Ellos no quieren escapar, ellos quieren quedarse ahí con sus familiares. Sin embargo, no pueden. Quedarse es una sentencia a vivir en la forma más baja posible, y que es lo que el presidente Maduro quiere, o bueno, el tirano Maduro quiere. La gente no se puede quedar en Venezuela porque no ve un futuro allí. Y el hecho que haya perdido y que se haya robado las elecciones para seguir sometiendo a los venezolanos a un estilo de vida tan miserable, que es el que él está proporcionando, entonces es una completa ridiculez y falta de moral. Y además que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que algunos países no quieren aceptarlo, pero sin embargo muchos otros que sí están a favor de la democracia, de la libertad, sí lo aceptan. Y eso es una noticia bastante positiva para todos, porque el hecho de saber que hay países que todavía creen en la democracia nos alegra a todos de verdad. Es algo de verdad digno de ver, porque la democracia al fin y al cabo ha sido creada para que el pueblo viva en paz, para que el pueblo se beneficie de sus funcionarios, que sus funcionarios trabajen para el pueblo, no para que los funcionarios arrastren la vida de los ciudadanos y vivan la vida como si fueran personas con poder y esas cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo es el pueblo el que le ha dado el poder. Ellos no lo han recibido de ninguna otra parte, el pueblo les ha dado ese poder. Entonces esperemos que hagan bien su trabajo. En el caso de Venezuela vemos que no es así y que ya ha perdido las elecciones. Esperemos recibir apoyo de los países para poder sacar a este tirano del poder y poder devolverle la democracia a Venezuela. Y dígase de paso que Venezuela pueda volver a ser grande como lo ha sido en algún momento. Y mucho más todavía. Atacaron la voluntad del pueblo y los valores democráticos que se defienden en la Universidad Johns Hopkins. Este es un momento de adversidad y el 28 de julio se demostró que la voz del pueblo puede ser oprimida y eliminada. Esto hizo que se creara una crisis migratoria inmensa que forzó a 8 millones de venezolanos a huir de su país. Esto se mantiene como una crisis humanitaria. Esta crisis no puede ser ignorada. Es nuestra misión crear foros para estas discusiones y, mucho más importante, inspirar soluciones para que suceda algo bueno en Venezuela. Hoy tenemos a María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia. Y también tenemos a David Smolansky. María Corina es una líder democrática en Venezuela, coordinadora de 20 Venezuela. Obtuvo más del 93% en las primarias en Venezuela. Fue baneada de poder presentarse en las elecciones en Venezuela y por lo tanto escogió a Edmundo como su sucesor. El presidente electo ganó las elecciones. Ha sido nombrada como una de las 100 mujeres más inspiradoras de todo el mundo.
Esto ha sido inspirador para mí y para mí es un gran honor poder hacer esta presentación en su nombre para este foro. Edmundo es un hombre de gran trayectoria diplomática y es presidente electo de Venezuela. Muchísimas organizaciones han elevado su voz para aclarar su gran victoria en Venezuela. Edmundo, te damos la bienvenida a Washington y te recibimos con los brazos abiertos. Esto será moderado por David Smolansky. Es el director de la campaña presidencial con Venezuela y trabajó en el gobierno de Latillo en Caracas. Se le persiguió con una orden de arresto en el 2017. Ha trabajado en la crisis de refugiados de Venezuela y en muchas iniciativas para ayudar la causa de Venezuela. Esperamos que les guste esta conversación clara y transparente sobre la causa de Venezuela. Esta noche, nuestros oradores se unirán a esta conversación online debido a la represión y la censura que está pasando en Venezuela, ya que María Corina se encuentra escondida en Venezuela. Esperamos que algún día podamos tener a María Corina y al presidente electo en persona. Venezuela y el hemisferio es una prioridad para el mundo. Gracias por tu atención y por su curiosidad. Vamos a unirnos para darle la bienvenida a María Corina Machado, Edmundo González y a David Smolansky esta noche. Esto es un placer. Estoy muy emocionada. Gracias a los estudiantes, a los profesores en el Agora Institute. Amigos, siempre es un placer escuchar a María Corina. Ya saben, como menciona, ¿no? Una mujer inspiradora, una mujer digna de su pueblo, ciertamente. Le hemos visto luchar e incluso gritar, ¿no? Le hemos visto en sus... cuando están haciendo protestas, ¿no? Que ella se para en el medio y la gente lo rodea y para el régimen es imposible alcanzarla. Algo realmente único, algo que no muchos han logrado. Una inspiración total, la verdad, María Corina. Se debe decir. Aquí en este programa de estudios avanzados en Johns Hopkins estoy muy emocionada y muy orgullosa de David y de los miembros de nuestro equipo que están contigo esta noche. Definitivamente hemos caminado un largo camino y hemos llegado hasta acá. Los venezolanos aquí adentro y fuera deberían estar orgullosos de lo que hemos logrado en este largo y emocionante camino que ha cambiado ya a nuestro país para bien y que ha unido una nación, pero definitivamente no se ha acabado. Y nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a la parte más difícil y más retadora de esta lucha para liberar a nuestro país. Estamos en un punto de quiebre, no hay duda de eso. Y estos son los momentos que cambian a la historia. Y tú estás viendo cómo se está escribiendo la historia. Quería compartir con ustedes muchísimas cosas, pero en especial 3 puntos. Primero, ¿por qué esto es tan excepcional? Segundo, ¿por qué creemos
que podemos hacer que esto suceda. Podemos vencer al régimen. ¿Por qué creemos que están más débiles que nunca? Y tercero, ¿por qué los estadounidenses deberían importarles lo que le está pasando a Venezuela? Y no solo a los estadounidenses, sino a las personas que habitan todo nuestro continente. ¿Qué significa esto para ustedes, lo que estamos haciendo? Bueno, voy a hacerlo muy rápido, para que podamos intercambiar preguntas y dudas con todos los que están aquí. Primero que nada, esto es muy extraordinario, porque esta lucha no es convencional. Estamos enfrentando una estructura criminal. Venezuela ha sido secuestrada por una pandilla de narcos que se han establecido con relaciones muy importantes, con fuerzas muy oscuras de todo el mundo, que han vuelto a nuestro país en un país muy peligroso, en un territorio muy peligroso, intencionalmente. Y un cuarto de nuestra población tuvo que huir. Esto fue intencional, fue diseñado de esta manera. Han debilitado a la sociedad, han separado familias y han usado la migración como una manera de desestabilizar al continente. Entonces, ¿cómo puede una sociedad organizarse para superar el sistema más corrupto, el sistema electoral más corrupto, con unas condiciones desfavorables, injustas, que hemos mencionado muchas? Y todos pensaban que era imposible superarlo. Hemos tenido más de 30 elecciones y todas han tenido algún grado de fraude. Y esta fue la más importante para toda la región y para el régimen, porque sabían que eran una minoría. Pero nunca imaginaron que nosotros podríamos hacer lo que hicimos. Y sé que es muy impresionante y me siento muy emocionada cuando hablamos de la organización, de la tecnología, de que tuvimos más de 1 millón de personas trabajando en coordinación. Pero tengo que decirles que antes de eso, y más allá de eso, unimos un país. Llegamos a comunidades donde muchos me dijeron que el último candidato presidencial que llegó fue en los 60 o en los 50. Muchos me decían, ¿para qué vas a ir a ese lugar? No hay votos ahí. Y yo les decía, no entienden de lo que estoy hablando. Esto no es sobre votos, es sobre el corazón y el alma de una sociedad que necesitamos recuperar y que necesitamos recuperar nuestro orgullo. Que los venezolanos volvamos a confiar unos con otros. Tumbamos barreras y paredes que ellos crearon para dividirnos. Yo le he dado el micrófono a todas las personas. Y créanme, eso es bastante peligroso en las políticas porque no sabemos qué va a decir el otro. Y era muy sorprendente porque la mayoría de las personas tenían entusiasmo y estaban apasionados. Y eran chavistas hasta 2 o 3 años. Y estaban llorando o estaban rezando o abrazándose. Era muy profundo. Y quiero decirles que no hay manera de que volvamos atrás. No hemos sacado a Maduro del poder aún, pero lo derrotamos. Lo derrotamos en el corazón y en el alma de nuestro pueblo, en las calles y en las elecciones. Y quiero llegar a por qué pensamos que esta es una gran oportunidad
para sacar a Maduro del poder. ¿Y por qué pensamos que el régimen está más débil que nunca? Primero que nada, porque tenemos pruebas. 70 a 30%. Si hubiéramos tenido las mínimas condiciones competitivas, hubiera sido muchísimo más. Y desde el 28 de julio, Maduro no ha ganado ni siquiera un apoyo de un venezolano dentro del país. Dentro del país tienen que usar violencia y represión, porque saben que si en eso caerían inmediatamente. Y el hecho es que esta desproporción en el 70 y el 30 también se presenta en nuestras fuerzas militares, en nuestros policías, y de hecho, el sector de nuestra población que está conformada por los militares es una parte que es muy reprimida, perseguida. Hay cientos de militares torturados, desaparecidos, porque el régimen sabe que en cada lugar de votación donde votaban los militares, ganamos. Y pudimos obtener esas actas de votación gracias a la colaboración de estos agentes militares en todo el país. Lo vieron con sus propios ojos, saben la verdad, pero al mismo tiempo, Maduro ha intentado con muchísima insistencia en los últimos meses de evitar que entendamos lo que el régimen es. La Comisión Interamericana, las organizaciones de derechos humanos, todos saben que se han cometido crímenes de lesa humanidad y que este es un sistema criminal que debe ser abordado como un actor político, pero también como una organización criminal. Y en la parte interna, aunque no es público, una estructura criminal, cuando se acaban sus recursos, cuando se acaba su dinero, ves fracturas y ves peleas. Y es algo que ya está pasando dentro de ese sistema corrupto. Eso no quiere decir que no son peligrosos, son más peligrosos que nunca, porque se han dado cuenta de que son débiles y que nosotros estamos más fuertes. Y bueno, me gustaría cerrar abordando el problema o la cuestión de por qué los estadounidenses deberían estar interesados en esta causa. Esa es la pregunta que todos estamos esperando, ¿no? Que nos diga el por qué los estadounidenses deberían estar preocupados en esta causa. Creo que este mensaje que va a dar María Corina en este momento acerca de por qué deben preocuparse los estadounidenses, es un mensaje que debería llegar al presidente Trump para que pueda tomar cartas en el asunto. Yo creo que esto es de suma importancia, la verdad. Estoy muy seguro de que Maduro es un peligro latente. Sin embargo, que lo diga la misma María Corina Machado tiene un peso mayor, ¿no? Para que llegue a las personas indicadas y para que se pueda hacer, disculpen amigos, y para que se pueda hacer algo al respecto. Así que escuchemos lo que tiene que decir. Continente, si eres colombiano, si eres de Argentina, de Brasil o de Estados Unidos, ¿por qué te debería importar? Esto tiene dos partes. Primero, es por la magnitud de la amenaza que este régimen representa para el hemisferio. Estamos hablando de un país que tiene relaciones de larga data con Irán, Hamas, Hezbollah y muchos más. Un país, un régimen más bien, que ha regalado miles de pasaportes a sirios, iraníes,
muchos de los cuales son terroristas islámicos. Segundo, el régimen ha convertido a Venezuela en un productor de drogas, cuando antes era un canal para las drogas. Y de hecho, es muy importante que entendamos que el régimen es una estructura para este tráfico de drogas. En Venezuela, el cartel es el gobierno, están en el poder, son la ley. Esto es terriblemente peligroso, no solo para nosotros los venezolanos, sino para la región, incluyendo los Estados Unidos. Más de 300 toneladas cúbicas de drogas atraviesan a Venezuela cada año. Y finalmente, cuando hablamos de esta amenaza, las organizaciones criminales transnacionales que operan desde Venezuela, una muy famosa en este momento, el Tren de Aragua, porque tienen operaciones en más de 7 países de la región. Esto fue creado por el régimen y ha recibido recursos por el régimen y es dirigido por el régimen. Un teniente que era crítico del régimen y que intentó escapar del régimen yéndose a Chile, fue asesinado en Chile por miembros del Tren de Aragua. Y la Fiscalía de Chile ha denunciado de que hay oficiales del gobierno de Venezuela que dieron esa orden a los miembros del Tren de Aragua para matar a este ciudadano en Chile. Así que no hay ninguna duda. Si necesitan más pruebas, escribí aquí el nombre del almirante Alvin Holmes, que dijo: bajo Maduro, Venezuela se ha vuelto un distribuidor de droga y una amenaza desestabilizadora para la región. Entonces, esto es lo que es Venezuela en este momento: un centro de distribución de drogas. Pero por el otro lado está nuestro proyecto, lo que queremos hacer y cómo transformaremos a Venezuela en el momento en que podamos llegar al poder. El 90% del pueblo venezolano quiere lo mismo. No hay problemas raciales, políticos y de religión. Es una sociedad que está unida y quiere lo mismo. Cuando podamos llegar al poder, esta migración va a acabarse. Y no solo eso, millones de venezolanos que están en todo el mundo y en Estados Unidos volverán. Ellos quieren volver. Queremos a nuestros hijos aquí con nosotros, trabajando muy duro para reconstruir un país del que puedan sentirse orgullosos. Habrá muchísimas oportunidades en el sector petrolero. Tenemos unas decisiones muy recientes sobre las licencias petroleras y no hay manera en que Venezuela sea un actor importante en lo que sería el petróleo o el gas mientras el régimen se mantenga en el poder, porque no hay ningún tipo de confianza. No puedes invertir millones de dólares si tienes que confiar en un régimen que está dirigido por un cartel de drogas. No hay derechos de propiedad ni hay derechos de impuestos. Venezuela sería un aliado muy importante, estable, y sería un aliado que podría proveer energía y dar muchísimas oportunidades. Tan pronto como podamos llegar al poder, vamos a abrir mercados
Vamos a tener un sistema judicial fuerte y vamos a convertir a Venezuela de ser un centro de drogas a ser un centro de oportunidades para toda América. Toda la región se va a beneficiar de esto. Más que nada, esto es una lucha existencial, una lucha espiritual y nunca nos vamos a rendir. Vamos a ganar y vamos a traer a nuestros hijos a casa. Vamos a traer orgullo a Venezuela. Magníficas palabras las de María Corina. Estoy completamente de acuerdo con ella. Estados Unidos tiene que darse cuenta que es un potencial peligro Maduro para el mundo entero, no solamente por los Estados Unidos, y tiene que empezar a tomar cartas en el asunto. Gracias, amigos. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.